Una mujer tan hermosa como usted. La voz del oficial Miller era un susurro grave y ronco mientras se apoyaba en la puerta de su Aston Martin, recorriendo con la mirada la seda roja de su vestido. Sería una verdadera lástima que todo ese potencial se desperdiciara en una celda. Alzó la pequeña bolsa de polvo blanco que había encontrado bajo su asiento, con una sonrisa depredadora curvada en sus labios. La posesión de drogas conlleva una pena severa, pero tal vez... Se inclinó hacia él. El aire estaba impregnado del olor a café rancio y a arrogancia. Podríamos encontrar una solución más amistosa. Tú y yo. Al fin y al cabo, mi casa está justo al lado. Un acuerdo privado. Y todo esto desaparece. Creía tenerlo todo a su favor, que ella era solo otra conquista que perder. No tenía ni idea del juego que acababa de empezar, ni del infierno que estaba a punto de desatarse sobre él. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos ves, y no olvides suscribirte, porque esta es una historia de justicia que no querrás perderte. El sol de la tarde, con su cálido tono dorado miel, bañaba los cuidados jardines y las impecables casas de la urbanización Oak Ridge. Era un sábado de esos que se sienten como una recompensa, un respiro de paz tras una larga semana. Para Isabella Vance, fue el primer momento de verdadera tranquilidad que había tenido desde que se mudó. El motor de su Aston Martin DB12, volante de 2024, ronroneaba con un suave y placentero rugido, un sonido que resonaba con la calma que sentía en el pecho. El viento le despeinaba su larga cabellera oscura mientras recorría las suaves curvas del barrio. La seda carmesí de su vestido contrastaba con el verde oscuro e intenso del interior del coche. Iba camino a la inauguración de una pequeña galería exclusiva en el centro, pero no tenía prisa. Este paseo, este momento de libertad y anonimato, era un lujo que rara vez se permitía. Había comprado la casa de al lado de la de un policía discreto y sin pretensiones hacía un mes. Una elección estratégica. La proximidad a la policía local a menudo proporcionaba una útil capa de camuflaje. Los vecinos veían a una mujer negra exitosa y hermosa, tal vez una emprendedora tecnológica o una agente de inteligencia, y la dejaban en paz. No veían los años de entrenamiento en Krav Maga, su fluidez en 4 idiomas, ni la mente capaz de desentrañar una crisis geopolítica como si fuera un simple acertijo lógico. Veían el vestido de seda, no la fortaleza que se escondía tras él. Al acercarse al gran bulevar arbolado que salía de la urbanización, un destello rojo y azul apareció en su retrovisor. Creció rápidamente, una intrusión abrupta en aquella tarde perfecta. Un coche patrulla. Los sentidos de Isabella, siempre alerta, se agudizaron al máximo. Miró el velocímetro. Exactamente 25 km/h, el límite permitido. Había señalizado su último giro con 100 pies de antelación. No había ninguna razón legítima para detenerse. La sirena pitó una vez, una orden impaciente, con una calma estudiada que desmentía la repentina tensión en sus hombros. Isabella puso el intermitente y detuvo el Aston Martin suavemente junto a la acera. El motor V8 se estabilizó en un ralentí casi silencioso. Colocó las manos en la posición de las 10 y las 2 sobre el volante, con movimientos deliberados. El sistema de vigilancia interna del coche, un sistema personalizado que ella misma había instalado, ya estaba grabando desde 5 ángulos distintos, capturando vídeo y audio en alta definición. Un instante después, el agente Miller apareció junto a su ventanilla. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de cuello grueso que se tensaba contra el cuello de su uniforme, y con una expresión que parecía permanentemente marcada por un leve disgusto. Era su nuevo vecino. Lo reconoció al instante por el breve saludo que le había dedicado hacía una semana, un intercambio que se había visto empañado por la forma en que sus ojos se detuvieron en su cuerpo. Se dirigió a su puerta con paso lento y arrogante, con una arrogancia inmerecida. No le pidió el carné de conducir, ni la documentación del vehículo. En lugar de eso, apoyó un codo en la puerta verde pulida, recorriéndola con la mirada desde la cabeza hasta el borde del vestido. Vaya,
Vaya, dijo con voz grave. Un coche de lujo para este barrio. Debes de ser nueva rica. No era una pregunta. Era una acusación. Isabela mantuvo la expresión neutral, la voz serena. Buenas tardes, agente. ¿Hay algún problema? El problema, dijo, bajándose del coche y dando un paso atrás, es que te saltaste el stop en la intersección de Maple y Crestwood. Una mentira calculada. Su percepción de la amenaza aumentó. El registro de navegación del coche, sincronizado con las cámaras, mostraría que se había detenido por completo en 3 segundos. Estoy completamente segura de que me detuve por completo, oficial, respondió con calma. Miller soltó una risita, un sonido carente de humor. Eso es lo que dicen todos. Ya sabe, últimamente hemos tenido algunos problemas en esta zona. Robos, narcotráfico, gente que no encaja del todo. Dejó que sus palabras resonaran en el aire. Un veneno deliberado. Su mirada se desvió hacia su costoso reloj y luego volvió a su rostro. Necesito que salga del vehículo, señora. ¿Con qué fundamento?, preguntó Isabela, manteniendo la voz firme, aunque una furia gélida comenzaba a crecer en su interior. Conocía el guión. Lo había visto repetirse en informes de inteligencia de todo el país. Era la obertura a un abuso de poder. Porque huelo marihuana proveniente de su vehículo. Mintió de nuevo, con una sonrisa cada vez más amplia. Eso me da motivos suficientes para registrarlo. Salga despacio. Su mente trabajaba a toda velocidad, catalogando cada detalle, su número de placa, 822. La forma en que su mano descansaba sobre el arma enfundada. El ángulo del sol, que iluminaría perfectamente sus movimientos para las cámaras. Sabía que resistirse solo le daría la excusa que tanto ansiaba. También sabía que ceder era caer en una trampa. Con un suspiro que sonó a resignación cansada, pero que en realidad era una respiración profunda y tranquilizadora, se desabrochó el cinturón de seguridad. El suave clic resonó en el repentino y tenso silencio de aquella tarde perfecta de sábado. El juego había comenzado. La seda de su vestido rozó el cuero del asiento del conductor, mientras Isabela sacaba las piernas del coche. Se movía con una gracia fluida que parecía irritar al agente Miller, cuyos movimientos eran bruscos y agresivos. Él le indicó que se colocara sobre el césped bien cuidado de la acera, a una distancia prudente, desde donde pudiera observar claramente su actuación. Ella se cruzó de brazos, con una postura que reflejaba una paciencia estudiada y desafiante. Otros coches empezaron a aminorar la marcha al pasar, y sus conductores lanzaban miradas curiosas a la escena. El reluciente Aston Martin, la bella mujer de rojo, el policía que parecía mostrar un interés desmesurado por ambos. «Manos donde pueda verlas», gruñó por encima del hombro mientras comenzaba el registro. No se molestó en ponerse guantes. No se trataba de una búsqueda de pruebas. Fue una violación de su autoridad, una forma de ponerla en su lugar. Empezó por el lado del conductor, sus dedos gruesos hurgando en la consola central, apartando unas gafas de sol de marca y una lata de caramelos de menta. Rebuscó en la guantera, sacando los papeles del vehículo y del seguro. Los examinó. Un atisbo de decepción, tal vez, cruzó su rostro al ver que el nombre y la dirección eran legítimos y locales. Los arrojó al asiento del copiloto con un gesto desdeñoso de la muñeca. Sus movimientos eran deliberadamente bruscos, una clara muestra de desprecio por sus pertenencias. Isabela permaneció en silencio, con la mirada fija en la obsidiana. Observó su técnica. Era torpe, ineficiente. No buscaba nada en concreto. Estaba creando un pretexto. Cada segundo que pasaba, cada objeto que tocaba, quedaba meticulosamente registrado. El micrófono de la cabina era lo suficientemente sensible como para captar el roce de sus nudillos contra el salpicadero, el sonido de su respiración agitada. Se movió hacia el lado del copiloto, dándole casi toda la espalda. Isabela entrecerró los ojos. Había llegado el momento. Observó su mano derecha.
Fingió palpar el asiento y luego metió la mano debajo. Por una fracción de segundo, su mano derecha se introdujo en el bolsillo cargo de sus pantalones tácticos. Cuando la sacó de debajo del asiento, ya no estaba vacía. Sostenía una pequeña bolsa de plástico transparente con una sustancia blanca en polvo. La alzó hacia la luz del sol, con una expresión triunfante en el rostro, mientras se volvía hacia ella. «Vaya, mira lo que tenemos aquí», anunció con voz lo suficientemente alta como para que la oyeran los coches que pasaban. Parece que tenía razón al sospechar. Esto lo cambia todo. Muchísimo. Puro teatro, pensó ella. Un teatro mal ejecutado. La bolsita era una cualquiera del tamaño de una moneda de 10 centavos, del tipo que usaría un traficante de poca monta. Desentonaba por completo en el impecable interior de su coche, valorado en cientos de miles de dólares. «No tengo ni idea de qué es eso ni cómo llegó a mi coche», afirmó Isabela con una voz que denotaba una fría y clara verdad. «Creo que sí», se burló Miller, dando un paso hacia ella. Estaba acortando la distancia, usando su presencia física para intimidarla. «Esto es una sustancia controlada. Me parece cocaína». «Eso es un delito grave, señora. Un delito muy grave. Estamos hablando de una larga condena. Años, especialmente con la cantidad en esta bolsa». Era una afirmación absurda. La cantidad en la bolsita podría justificar un cargo por posesión, pero su insinuación de intención de distribuir era una exageración desmedida diseñada para asustarla. Estaba construyendo su narrativa, creando la justificación para lo que realmente quería. Se detuvo a escasos metros de ella, con la bolsita colgando de sus dedos como un trofeo. Dejó que el silencio se prolongara, saboreando su miedo imaginario. Esperaba lágrimas, súplicas de negación. Esperaba que se derrumbara. En cambio, Isabela simplemente lo observó, con una expresión indescifrable. Ni siquiera miró la bolsita. Ella lo miró fijamente a los ojos, y por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Estaba acostumbrado a que su poder funcionara, a que la placa y el arma hablaran por él, pero su quietud lo inquietaba. Era la calma antinatural de un mar profundo justo antes de la tormenta. Ella no le tenía miedo, y eso, más que nada, parecía enfurecerlo. Había tendido la trampa, plantado las pruebas y estaba listo para activarla. No tenía ni idea de que él mismo acababa de caer en una jaula. Con el escenario preparado y su ventaja asegurada, el agente Miller se dispuso a dar el golpe final. La mueca de desprecio en su rostro se suavizó hasta convertirse en algo mucho más repulsivo, una mirada de magnanimidad depredadora. Era el rey magnánimo que ofrecía a una humilde súbdita la redención. «Mira», comenzó, bajando la voz a un susurro conspirador. «No quiero arruinarte la vida. Una mujer tan hermosa como tú». Sus ojos volvieron a recorrer lenta y lascivamente la seda de su vestido. Sería una verdadera lástima que todo este potencial se desperdiciara en una celda. Levantó la bolsita de polvo blanco, agitándola entre el pulgar y el índice. La posesión ilegal de drogas conlleva una pena severa. Pero tal vez... Se acercó, impregnando el aire con un aroma a café rancio y aires de superioridad. Podríamos encontrar una solución más constructiva. Tú y yo. Al fin y al cabo, mi casa está justo al lado. Un acuerdo privado, y todo esto desaparece. La proposición flotaba en el aire, densa y repugnante. No era solo un policía corrupto. Era un depredador que usaba su placa como cebo. Ese era su objetivo desde el principio. El control de tráfico, el registro, las drogas plantadas, todo era un elaborado y asqueroso ritual de cortejo. Él creía sinceramente que ella estaba atrapada, que sus únicas opciones eran la cárcel o su cama. Isabela dejó que el silencio se prolongara, permitiendo que sus palabras fueran captadas con perfecta claridad por los micrófonos ocultos. Observó la autosuficiencia en sus ojos, la leve inclinación arrogante de su cabeza. Pensó que había ganado, así que presionó, con una sonrisa cada vez más amplia.
¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ser buenos vecinos? ¿O tengo que llamar a la policía y que te esposen y te disequen? Isabela finalmente rompió el silencio. Su voz, cuando llegó, era tan suave como la seda que vestía, pero tenía el peso escalofriante de una autoridad absoluta. Creo, dijo lentamente, que elegiré una tercera opción. Desvió la mirada de su rostro hacia su bolso, que descansaba en el asiento del copiloto. Mi identificación está en el bolso. Puedo sacarla. Miller, envalentonado por lo que interpretó como una aceptación de su autoridad, hinchó el pecho. Sí, claro, pero despacio. Nada de movimientos bruscos. Isabela regresó a su coche con movimientos fluidos y pausados. Metió la mano en el bolso, sin llegar a la cartera donde guardaba su licencia de conducir. En su lugar, se aferró a un estuche rígido de cuero para documentos. Se giró para mirarlo, con el estuche en la mano. Me pidió mi identificación, agente Miller, dijo clavando la mirada en él. Él la observó, con una sonrisa burlona, mientras ella abría el estuche. Pero no era mi licencia de conducir, reveló. Era una credencial gubernamental, sobria y oficial. En un lado estaba su fotografía, una imagen seria e inexpresiva que transmitía una autoridad que él no alcanzaba a comprender. En el otro lado, grabado en un dorado brillante e inconfundible, figuraba el sello de la Agencia Central de Inteligencia. Debajo, su nombre y cargo. Isabela Vance, Dirección de Operaciones. La sonrisa burlona de Miller no solo se desvaneció, sino que se hizo añicos. El color se le fue de las mejillas, dejando tras de sí un pálido grisáceo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, saltando del sello dorado al rostro de ella y viceversa. Su mente luchaba por asimilar las dos realidades, la mujer del vestido de seda roja, la presa fácil, el nuevo dinero que iba a quebrar y usar. Todo era una farsa. No estaba viendo a una víctima, sino a un agente federal. Una ola de pánico helado lo invadió. Cada mentira, cada acto ilegal, cada palabra vil que había pronunciado en los últimos 10 minutos le pasó fugazmente por la mente, pero ahora las veía no como actos de poder, sino como crímenes que acabarían con su carrera y su vida, contra un agente federal. Abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. La mano que sostenía la bolsita con la droga que había plantado empezó a temblar violentamente. Miró la evidencia de su crimen en su propia mano, como si fuera una serpiente venenosa. Isabela cerró de golpe el estuche de la credencial. El sonido fue como un disparo en la tranquila tarde. ¿Decías, agente Miller?, preguntó ella con voz gélida. Algo sobre un acuerdo privado. Se quedó paralizado sobre el césped impecable, mientras toda la estructura de su mundo corrupto se derrumbaba a su alrededor en un polvo silencioso y aterrador. La transformación fue total. El oficial Miller, que momentos antes había sido un depredador arrogante, ahora parecía un colegial sorprendido provocando un incendio. Su rostro era una máscara de terror puro e inalterable. La bolsita de cocaína, su arma, la llave de su vil conquista, se le escapó de las manos temblorosas y cayó suavemente sobre la hierba, un patético testimonio de su crimen. Había un malentendido, tartamudeó, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Un terrible error. No ha habido ningún malentendido, dijo Isabela, interrumpiendo con su voz sus patéticas excusas. Mentiste sobre una infracción de tráfico. Realizaste un registro ilegal basándote en una falsa acusación de oler marihuana. Plantaste pruebas en mi vehículo. Y luego intentaste extorsionarme para obtener favores sexuales, a cambio de no presentar cargos falsos por delitos graves. Recitó la lista de sus crímenes con calma, metódicamente, como si leyera un informe posterior a la acción. Cada uno de esos actos quedó registrado en vídeo y audio de alta definición. Señaló vagamente el coche y él la miró. Ahora, al ver el elegante vehículo no como un símbolo de estatus, sino como una bóveda móvil de pruebas, retrocedió involuntariamente un paso, llevando la mano instintivamente a la radio, pero deteniéndose al darse cuenta de que no tenía a quién llamar.
No tenía refuerzos que pudieran salvarlo. Había atacado a un león, creyendo que era un cordero. Ahora, continuó Isabela, cambiando su tono de recitación a orden. Regresará a su vehículo. Pasará el control de su terminal y se marchará. No vaya a casa, no vaya a la comisaría. Dirígete a un lugar público y espera. Porque si intentas acceder a algún archivo, contactar a algún colega o acercarte a tu casa, lo consideraré un intento de obstruir una investigación federal. ¿Entendido? Solo pudo asentir. Su garganta intentaba funcionar, pero no emitía ningún sonido. Estaba completamente destrozado. Regresó tambaleándose a su patrulla. Sus movimientos eran torpes. Su bravuconería había desaparecido por completo. Se deslizó en el asiento del conductor, manipuló a tientas su computadora, y un instante después, la matrícula del Aston Martin quedó lista. Arrancó sin mirar atrás, con los neumáticos chirriando levemente sobre el asfalto caliente. Isabela lo observó alejarse con expresión sombría. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero la operación apenas comenzaba. Se deslizó de nuevo al asiento del conductor de su coche, cuyo cuero aún conservaba el calor del sol. El aroma de la colonia barata de Miller flotaba en el aire, un desagradable recordatorio de su presencia. Respiró hondo, reprimiendo la rabia contenida, y la canalizó en una acción decidida. Su primera llamada fue a un número seguro y encriptado. Contestaron al primer tono. Leo, dijo, sin rodeos. Soy yo. Activa el protocolo carmesí. Proteja la memoria de los últimos 20 minutos. Quiero varias copias redundantes en el servidor de Langley y una protegida por firewall en su sistema personal. Empaquete el archivo completo para su revisión como prueba. Etiquételo como Proyecto Noche Ándale. Entendido, fue la concisa respuesta de su principal especialista técnico, Leo Martínez. Era un genio. Un hombre que podía moverse con facilidad por los rincones más oscuros del mundo digital. No hacía preguntas. El protocolo carmesí se reservaba para incidentes que implicaran amenazas directas a agentes de campo en territorio nacional. ¿Está comprometido el activo? No. El activo funcionó a la perfección. El sujeto, sin embargo, es otra historia. Necesitaré un análisis completo de él. Número de placa 807-22. Departamento de Policía de Oakridge. Me llamo Miller. Lo estoy procesando ahora. Leo dijo que tendrás un expediente preliminar en 1 hora. Colgó y enseguida marcó otro número. Este no era de una agencia gubernamental, sino de un bufete privado de la ciudad. La oficina de Marcus Thorne. Soy Isabela Vance, para Marcus, dijo. Un instante después, una voz profunda y resonante se escuchó al otro lado de la línea. Isabela, ¿cuánto tiempo? Confío en que no llames para hablar del tiempo. Marcus Thorne era una leyenda en el derecho civil. Un hombre imponente, con una mente brillante y una presencia en la sala que intimidaba incluso a los fiscales más experimentados. Además, era una de las pocas personas ajenas a la agencia que conocía la verdadera naturaleza de su trabajo, y figuraba en una lista muy reducida de contactos civiles autorizados. Marcus, es una clave para personal, dijo ella, usando el código que habían acordado. Significaba que había sido víctima de un acto delictivo por parte de una autoridad estatal o local. Te envío un paquete. Proyecto Night Andale. Te va a interesar. Voy a despejar mi agenda, dijo, con voz repentinamente seria. Cuídate, Isabela. Ella colgó y por fin se permitió un momento. Sus manos estaban firmes sobre el volante, su pulso apenas se había acelerado. El depredador había sido repelido. La red se había activado. Las pruebas estaban a salvo. Ahora comenzaba la cacería. Puso el coche en marcha y se alejó de la acera, continuando su camino hacia la galería. La obra de la tarde se había hecho añicos, pero había sido reemplazada por la fría y lúcida concentración de una misión. Horas más tarde, en una habitación oscura a kilómetros de los cuidados jardines de Oakridge, Leo Martínez estaba sentado rodeado de una serie de monitores,
su rostro iluminado por el resplandor de las líneas de código que fluían en cascada. Era un hombre de unos 30 años, delgado e intenso, con dedos que se movían sobre el teclado con la velocidad y precisión de un pianista de concierto. Los datos brutos del Aston Martin de Isabella se habían cargado y guardado correctamente. Ahora estaba armando la narrativa. Sincronizó las señales de video en su pantalla principal. Eran 5, dispuestas en una cuadrícula. La cámara 1, la cámara frontal estándar del salpicadero, captó el momento en que el coche patrulla de Miller detuvo a Isabella. La cámara 2, una cámara trasera, mostró a Miller saliendo del coche y su acercamiento inicial. Las cámaras 3 y 4, discretamente integradas en los retrovisores laterales, ofrecieron tomas de perfil perfectas de la interacción en la ventanilla del conductor. Y la cámara 5, la cámara interior del habitáculo, fue la protagonista. Leo se inclinó hacia adelante, con una sonrisa sombría en los labios. La calidad de la imagen era impresionante. La cámara interior, camuflada como un sensor de movimiento del sistema de alarma, tenía un objetivo gran angular que abarcaba todo el habitáculo. Había grabado el registro ilegal de Miller con un detalle perfecto e incriminatorio. Leo captó el instante preciso en que la mano de Miller se introdujo en su propio bolsillo. Hizo zoom, mejorando la imagen. La resolución era tan alta que pudo ver la textura de la tela del pantalón de Miller y la forma inconfundible de la bolsa antes incluso de meter la mano bajo el asiento. «Te tengo», susurró a la pantalla. A continuación, se centró en el audio. El coche estaba equipado con varios micrófonos diseñados para la cancelación de ruido de última generación para llamadas manos libres, pero su función secundaria, y más importante, era la vigilancia. Eran lo suficientemente sensibles como para captarlo todo. Aisló la voz de Miller, filtrando el sonido del viento y el de una cortadora de césped a lo lejos. «Huelo a marihuana que viene de tu vehículo». La mentira quedó grabada con total fidelidad. Leo comparó el audio con los sensores ambientales internos del coche. Los monitores de calidad del aire, parte del sistema de climatización, no detectaron partículas compatibles con ningún tipo de humo, tabaco o cualquier otra sustancia. Un testigo digital para desmentir la mentira humana. Sincronizó la pista de audio con la imagen de la cámara del retrovisor, que ofrecía la vista más nítida del rostro de Miller. Repitió toda la repugnante proposición, la fingida preocupación, el susurro lascivo, la amenaza explícita, cada palabra, cada inflexión depredadora, todo quedó grabado en un archivo de audio sin pérdida. Era el sueño de cualquier fiscal. Finalmente, llegó a la revelación. Observó cómo el rostro de Miller pasaba de la autosuficiencia al terror, cuando Isabella presentó sus credenciales. La cámara captó el sudor que le perlaba la frente, la dilatación de sus pupilas por el pánico. Era un retrato completo del derrumbe de un hombre culpable. Leo recopiló todo el incidente en un único archivo encriptado. Creó una cronología maestra, anotándola con los momentos clave. 1415. El sujeto fabrica indicios suficientes. 358. El sujeto coloca un objeto extraño debajo del asiento del pasajero. Otros 3722. El sujeto intenta extorsionar a un agente federal. Incorporó los datos del GPS y los sensores ambientales del vehículo, creando un conjunto de pruebas no solo condenatorias, sino tecnológicamente irrefutables. Cualquier abogado competente podría lograr una condena con esto. Marcus Thorne podría conseguir que lo enviaran a un centro de detención clandestino. Subió el expediente final al servidor seguro que compartía con el bufete de abogados de Marcus, y entonces comenzó su verdadero trabajo. La investigación exhaustiva del agente Daniel Miller. Placa 80722. Recuperó el archivo preliminar que había comenzado a abrir antes. Miller llevaba 10 años en la policía de Oak Ridge. Había recibido algunas condecoraciones por pequeños operativos antidrogas, y 2 denuncias por uso excesivo de la fuerza que fueron desestimadas internamente. Pero eso era solo la superficie. Los dedos de Leo volaban sobre el teclado. Sus programas especializados sorteaban los cortafuegos de los servidores municipales.
No le interesaban los registros oficiales. Buscaba los fantasmas digitales, los susurros del sistema. Empezó a cotejar las detenciones de tráfico de Miller con los datos demográficos de los conductores. Casi de inmediato, un patrón comenzó a emerger. Mujeres jóvenes, en su mayoría mujeres de color, eran detenidas por infracciones menores, a menudo dudosas, en zonas apartadas. Los informes oficiales siempre eran impecables. Se emitía una advertencia y se dejaba seguir el camino. Pero Leo sabía que esa no era toda la historia. El registro oficial nunca lo era. Empezó a buscar con otro conjunto de palabras clave, analizando los datos brutos de la terminal del coche patrulla de Miller, buscando matrículas marcadas que luego fueron anuladas, paradas que duraron más de lo que indicaba el informe oficial. Tiraba de un hilo y presentía que estaba unido a toda una maraña de corrupción. Los ojos invisibles del coche habían captado el crimen de un depredador. Ahora Leo usaría los suyos para desenmascarar todo el nido. Marcus Thorne vio el video por segunda vez en su oficina insonorizada, con el horizonte de la ciudad extendiéndose a sus espaldas. Era un hombre corpulento, con la complexión del jugador de fútbol americano que había sido en la universidad. Pero su presencia, enfundada en el traje a medida, irradiaba un poder inmenso y controlado. En el enorme monitor 8K, que dominaba una pared, el rostro del oficial Miller, contorsionado en una mueca de depredador, se mostraba con un detalle humillante. Marcus silenció el sonido. No necesitaba volver a oír las palabras. Ya las había memorizado. Juntó los dedos en forma de pirámide, con una expresión de calma imponente. Había forjado su legendaria carrera en casos como este, combatiendo el gigante de la injusticia sistémica, un funcionario corrupto, una institución prejuiciosa a la vez. Pero esto era diferente. La calidad de las pruebas no tenía precedentes. El objetivo era una agente federal del calibre de Isabela. Esto no era solo un caso, era un arma. «Son tan arrogantes», dijo, con una voz grave y retumbante que pareció hacer temblar la habitación. «Creen que la placa los convierte en dioses, libres de abusar de quien consideren inferior». Su asistente legal principal, una joven inteligente llamada Sara, estaba de pie junto al escritorio, con una libreta en la mano. «El video es irrefutable, Marcus. No hay forma de que pueda justificar esto. Es el fin de su carrera». «Su carrera es lo que menos me preocupa», respondió Marcus, con la mirada fija en la imagen congelada del rostro de Miller, presa del pánico. «Esto no se trata solo de una manzana podrida. Las manzanas podridas no aparecen por casualidad. Se dejan pudrir. El barril está podrido. Quiero saber quién es el responsable de permitir que este hombre llevara una placa durante 10 años. Su intercomunicador vibró. «Señor Thorne, Leo Martínez le llama. Dice que es sobre el proyecto Nightingale». «Pásalo por pantalla», ordenó Marcus. El rostro de Leo apareció en un monitor secundario, con expresión intensa. «Marcus, he estado investigando. Creo que tienes razón sobre el barril». «Háblame, Leo», dijo Marcus, inclinándose hacia adelante. «He analizado la actividad de Miller durante los últimos 5 años», comenzó Leo, mostrando datos en la pantalla. «He detectado un patrón claro. Su objetivo principal son mujeres de entre 20 y 40 años que conducen solas. Más del 80% de las detenciones corresponden a mujeres de color. Los pretextos siempre son las mismas infracciones menores que las de Isabela. Frenadas irregulares, una luz trasera rota, zigzaguear dentro del carril, cosas que al conductor le resultaría casi imposible desmentir después. «Es un patrón de caza», murmuró Marcus. «Está eligiendo a su presa». «Exacto», confirmó Leo. «Pero aquí es donde se pone interesante. Investigué más allá de los informes oficiales. Accedí a los registros del servidor de la comisaría, a las denuncias presentadas y a los archivos de asuntos internos. Encontré 7 denuncias formales contra Miller en los últimos 3 años. 7. Por todo,
desde acoso verbal y registros ilegales hasta proposiciones indecentes como la que le hizo a Isabela. Sara se quedó sin aliento. ¿7 denuncias? ¿Cómo es que sigue en la policía? Esa es la cuestión, ¿no? Dijo Marcus, con la mirada endurecida. ¿Quién se encargó de esas quejas, Leo? Leo tecleó algunos comandos y apareció un nuevo archivo en la pantalla. Una fotografía de un hombre de aspecto severo con uniforme de capitán. Todas y cada una de las quejas fueron investigadas y posteriormente desestimadas por el mismo hombre, el capitán Robert Davis, supervisor directo de Miller y jefe de la Junta de Revisión Interna de la Comisaría para Infracciones de Tráfico. Las piezas encajaron. No se trataba de la mala conducta de un solo oficial que pasó desapercibida. Era un patrón de abuso activamente protegido y permitido desde dentro de la estructura de mando. Miller no era solo una manzana podrida, era un activo protegido. Davis, dijo Marcus, con el nombre sudando como ceniza. Conozco ese nombre. Fue el representante sindical durante las últimas negociaciones del contrato policial. Un intransigente, un obstruccionista, dirige su comisaría como un ladrón personal. Leo añadió. Los datos muestran que ningún agente bajo su mando directo ha sido sancionado con éxito mediante una denuncia interna. Todos son despedidos por falta de pruebas o porque el denunciante se considera poco fiable. Él es la tapa del barril, impidiendo que la podredumbre se extienda. Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a la habitación. Miró hacia abajo, a la ciudad, a los miles de autos que se movían por las calles, como glóbulos rojos por las venas. ¿Cuántas otras mujeres habría ahí fuera? ¿Cuántas habrían sido víctimas de Miller o de hombres como él? ¿Y cuántas habrían visto sus historias silenciadas por hombres como Davis? Isabela le había dado más que un simple caso contra un policía corrupto. Le había entregado la llave para desentrañar una conspiración mucho mayor. El objetivo ya no era solo acabar con Miller. El objetivo era acabar con toda la corrupción. Se volvió hacia la habitación, con la mirada encendida. Sara, pon a nuestros investigadores al teléfono. Quiero que encuentren a todas y cada una de las mujeres que presentaron una denuncia contra Miller que Davis desestimó. Encuéntralas. Habla con ellas. Diles que esta vez será diferente. Leo, sigue investigando a Davis. Quiero saberlo todo. ¿Con quién se relaciona? ¿De dónde viene su dinero? Todos sus secretos. Su voz se atenuó, cargada de un sombrío sentido de determinación. Querían pelea. Démosles una guerra. El trabajo de los investigadores de Marcus Thorne era minucioso, un delicado juego de ganarse la confianza y reabrir viejas heridas. Las mujeres a las que buscaban estaban dispersas, y sus reacciones iniciales fueron, casi sin excepción, cautelosas. Ya lo habían intentado antes, y el sistema no solo les había fallado, sino que los había castigado, tachándolos de poco fiables, histéricos o deshonestos. El fantasma de aquellas quejas desestimadas aún los atormentaba. El primer avance se produjo gracias a una joven estudiante de enfermería llamada María Rodríguez. 2 años antes, Miller la había detenido por una luz trasera rota, una luz que ella luego demostró que funcionaba perfectamente. La sometió a una terrible experiencia en una carretera oscura y desierta, registrando su coche, haciéndole preguntas indiscretas sobre su vida personal e insinuando que podría hacer desaparecer sus problemas legales si era amable. Había presentado una queja detallada, pero unas semanas después recibió una carta estándar que indicaba que una revisión interna no había encontrado pruebas de mala conducta. La experiencia le había dejado un miedo persistente a la policía y una profunda sensación de impotencia. Cuando la investigadora de Marcus, una antigua trabajadora social llamada Clara, se puso en contacto con ella, María dudó. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez?, preguntó en voz baja. Es policía. Se protegen entre ellos. Esta vez es diferente, dijo Clara con dulzura, porque no estás sola y porque tenemos pruebas irrefutables de sus métodos. No le mostró el video a María.
Todavía no. Pero le describió el incidente a Isabella, recalcando que Miller había usado exactamente el mismo guión. Por primera vez en 2 años, un destello de esperanza apareció en los ojos de María. Accedió a contar su historia de nuevo, esta vez al equipo legal de Marcus Thorne. Su relato abrió la veda. La siguiente mujer fue Kesha Johnson, una diseñadora gráfica de 35 años. Miller la detuvo en el estacionamiento de su propio edificio, alegando que su auto coincidía con la descripción de uno utilizado en un robo. La acusación era infundada. Aprovechó la oportunidad para acorralarla. Sus preguntas se volvieron cada vez más personales y su mirada la puso los pelos de punta. Su queja también fue ignorada por el capitán Davis. Luego vinieron otra y otra más. Una madre soltera acosada tras salir de su turno de noche en un restaurante. Una recién graduada a la que detuvo por conducir con demasiada precaución en su propio barrio. Cada historia era única en sus detalles, pero inquietantemente similar en su patrón. Miller seleccionaba a mujeres que percibía como vulnerables, mujeres sin los recursos ni el capital social necesarios para defenderse eficazmente. Era un depredador que sabía cazar en los márgenes de la sociedad. Mientras los investigadores recababan testimonios, Leo continuaba su investigación digital sobre la capitana Davis. Descubrió que Davis y Miller no solo tenían una relación profesional, eran amigos, jugaban al golf juntos, sus familias asistían a las mismas barbacoas. En las redes sociales se les veía sonriendo, abrazados. No se trataba simplemente de un supervisor protegiendo a su subordinado. Era un amigo encubriendo a un compinche. La investigación financiera exhaustiva fue aún más reveladora. Leo descubrió una serie de pagos sospechosos. Durante los últimos 5 años, una organización benéfica vinculada al sindicato policial local, de la cual Davis era tesorero, otorgó anualmente una importante donación a una consultora de seguridad. Dicha empresa era una sociedad fantasma, y su único propietario era Daniel Miller. Lo recompensaban por su silencio o quizá por su labor como ejecutor. La corrupción era más profunda que la mera complicidad. Se trataba de una conspiración con fines económicos. Marcus Thorne estaba sentado en su sala de conferencias. Los rostros de las 7 mujeres que habían presentado denuncias aparecían en la pantalla frente a él. Sus historias, antes desestimadas y silenciadas, ahora recibían la atención que merecían. Tenía sus declaraciones juradas. Tenía las notas detalladas de Clara. Tenía los datos financieros de Leo. Y tenía el video de Isabella, la piedra roseta, que traducía todos esos susurros individuales de abuso en un único e innegable grito de corrupción. Miró a Isabella, que estaba sentada frente a él en la larga mesa de caoba. Había escuchado los resúmenes de cada caso sin decir palabra, con una expresión que reflejaba una furia fría y contenida. No solo los acosaba. Marcus, dijo finalmente con voz baja y amenazante. Les robó algo, su sensación de seguridad, su fe en el sistema que se supone que debe protegerlos. Usó su poder para hacerlos sentir impotentes. Y Davis le dio la cobertura para hacerlo año tras año, añadió Marcus, apretando el puño sobre la mesa. Crearon un sistema para proteger a un depredador. Los sistemas pueden fallar, respondió Isabella, mirándolo a los ojos. Los fantasmas de las víctimas pasadas de Miller ya no guardaban silencio. Estaban a punto de convertirse en un coro, y su testimonio sería la prueba que derribaría toda la estructura corrupta. Para el agente Miller, el silencio de Isabella Vance era más aterrador que cualquier amenaza. Había pasado una semana desde su encuentro en la calle soleada. Una semana de angustia y terror. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba que fuera asuntos internos. Cada golpe en la puerta le provocaba un escalofrío de pánico. Había borrado el informe de la infracción de tráfico de su terminal, como se le había ordenado, pero se sentía como si estuviera viviendo de prestado, un condenado a muerte esperando su ejecución. Había intentado sonsacar información a sus compañeros de la comisaría, pero nadie parecía saber nada. Cualquier cosa. El capitán Davis le había dado una palmada en el hombro y le había dicho que se relajara.
Pero incluso Davis parecía nervioso. Su habitual confianza arrogante había sido reemplazada por una fina capa de ansiedad. La falta de acción inmediata era una forma de tortura psicológica. Miller era un hombre acostumbrado a tener el control, a infundir miedo. Ahora era él quien la consumía. Su paranoia se agravaba, alimentada por el alcohol. Un martes por la noche, después de su turno, estaba sentado solo en un bar con poca luz, bebiendo su cuarto whisky. El licor no adormecía su miedo. Lo agudizaba, convirtiéndolo en una ira punzante y desesperada. Revisaba su teléfono con la mente a 1000 por hora. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar el control. Pensó en Kesha Johnson, la diseñadora gráfica a la que había acosado en su aparcamiento hacía un año. Había sido enérgica, sin miedo a responderle. Había presentado una denuncia. Davis, por supuesto, lo había solucionado. Pero ella seguía siendo un cabo suelto. Si alguien empezaba a indagar, podrían volver con ella. En un estado de embriaguez y desesperación, tomó una decisión. Iría a visitarla. Le recordaría lo que les pasa a quienes causan problemas. La intimidaría hasta hacerla callar. Condujo su camioneta particular, no su patrulla, hasta su complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Aparcó frente a su casa, observando las luces que entraban por la ventana del tercer piso. Se bebió un trago de whisky en su camioneta, antes de salir tambaleándose, con la mente hecha un lío de miedo y rabia. Llamó al timbre de su apartamento. Cuando ella abrió por el intercomunicador, no se identificó, solo balbuceó. «Tenemos que hablar». Kesha, al reconocer su voz, sintió un nudo de miedo en el estómago. Se negó a dejarlo entrar. Sin inmutarse, Miller comenzó a golpear la puerta de cristal del edificio, alzando la voz hasta convertirse en un grito de borracho. «Más te vale que no estés hablando con nadie. ¿Me oyes? Cierra la boca si quieres». Lo que Miller ignoraba, lo que no podía ni imaginar, era que no pasaba desapercibido. A 2 manzanas de distancia, aparcados en una furgoneta de fontanería sin distintivos, Leo Martínez y un equipo de vigilancia de 2 personas de la empresa de Marcus Thorne lo observaban y escuchaban. Tras identificar el patrón de las víctimas de Miller, Isabela insistió en vigilarlas discretamente las 24 horas. Sabía que un animal acorralado era peligroso. Leo tenía un micrófono direccional de alta potencia, apuntando al edificio de apartamentos, captando todas las amenazas ininteligibles de Miller. Una cámara con teleobjetivo grabó su comportamiento agresivo y ebrio. Fue un error garrafal, un regalo de un hombre desesperado. Dentro de su apartamento, Kesha estaba aterrorizada. Pero recordó las palabras del investigador de Marcus. «Esta vez es diferente. No estás sola». Con las manos temblorosas, llamó al número privado que Clara le había dado. «Está aquí», susurró ella al teléfono. «Miller está afuera de mi edificio gritándome». «Lo vemos, Kesha», respondió Clara con voz tranquila y tranquilizadora desde la camioneta de vigilancia. «Leo lo está grabando todo. Quédate adentro. Aléjate de las ventanas. Te tenemos». Tras otro minuto de gritos inútiles, Miller le dio una última patada furiosa a la puerta y se tambaleó de vuelta a su camioneta, alejándose a toda velocidad en la noche. En la camioneta, Leo guardaba las grabaciones. Ahora tenían al oficial Miller en video y audio, intentando intimidar a una testigo en una investigación en curso. Era un delito federal, la gota que colmó el vaso. Leo se comunicó con Isabela. «Mordió el anzuelo», dijo Leo con un tono de sombría satisfacción en la voz. «Fue tras Kesha Johnson. Lo tenemos todo». Isabela estaba en su despacho revisando expedientes de una misión ajena. «Envía el expediente a Marcus inmediatamente», ordenó. «Y Leo, mantén la vigilancia activa. Se está desmoronando. Volverá a cometer un error». Colgó el teléfono. El acto desesperado de Miller no solo había sellado su destino, sino que también le había dado a Marcus Thorne la ventaja necesaria para convertir este caso, de una simple violación de derechos civiles,
en una compleja conspiración criminal. El radical acorralado se había mordido la pierna para escapar de una trampa, solo para toparse de frente con una jaula de acero. La grabación de la diatriba de Miller en estado de ebriedad, frente al apartamento de Kesha Johnson, fue el detonante. Transformó la estrategia legal, que consistía en una sólida demanda por derechos civiles, en un caso innegable de conspiración criminal. Para Marcus Thorne, fue como recibir una escalera real. Ahora tenían pruebas de manipulación de testigos, un delito grave cometido por un agente de policía que ya era objeto de una importante investigación. Marcus convocó una reunión de emergencia con las mujeres que habían denunciado los hechos. Les reprodujo el audio, no el video, de las amenazas de Miller contra Kesha. Al oír el veneno crudo y desesperado en su voz, la misma voz que una vez los había aterrorizado a todos, el efecto fue profundo. Los últimos vestigios de miedo en la habitación se desvanecieron, reemplazados por una fría e implacable determinación. Ya no eran solo víctimas individuales, eran un frente unido. Esta grabación lo cambia todo, explicó Marcus, con su voz resonando en la sala de conferencias. Ya no solo buscamos una indemnización por abusos del pasado. Ahora somos testigos clave en una investigación penal federal. Su intento de silenciar a uno de ustedes les ha dado a todos una voz potente. A continuación, expuso su nueva estrategia. Procederían a presentar una demanda colectiva masiva, un caso civil que incluiría como demandados no solo al oficial Miller, sino también al capitán Davis y al departamento de policía de Oakridge. La demanda alegaría un patrón de acoso, discriminación y una falta sistémica de disciplina que se prolongaron durante años, lo que constituiría una conspiración para violar los derechos civiles de las mujeres a las que Miller atacó. Esta demanda civil es la cara pública de nuestro ataque, dijo Marcus, caminando de un lado a otro frente a ellos. Los pondrá a la defensiva. Los obligará a invertir recursos para responder preguntas bajo juramento. Atraerá la atención de los medios. Simultáneamente, y con mucha más discreción, estaba recopilando un expediente penal aparte. Este incluía la impecable evidencia en video de Isabella, la declaración jurada de todas las mujeres, la investigación financiera de Leo sobre Davis y el fondo de sobornos del sindicato policial. Y ahora la prueba irrefutable de manipulación de testigos. Este paquete estaba destinado a la Fiscalía Federal, concretamente al jefe de la sección de Integridad Pública. Un antiguo compañero de la Facultad de Derecho, que Marcus sabía que era inmune a las presiones políticas. El trabajo fue meticuloso. El equipo de jóvenes y brillantes abogados de Marcus trabajó sin descanso, redactando la demanda civil de 200 páginas, citando precedentes y entrelazando las historias individuales de las mujeres en una única y devastadora narrativa de corrupción sistémica. El testimonio de cada mujer era un hilo que, en conjunto, formaba una red impenetrable. Isabella, aunque fue la detonante de todo el asunto, se mantuvo estratégicamente en un segundo plano. Su nombre no figuraba como demandante en la demanda civil inicial. Era el as bajo la manga, la testigo secreta del caso penal más grave. Su implicación como agente de la CIA agravaría los cargos y garantizaría que el gobierno federal no tuviera más remedio que liderar la acusación. Su anonimato, por el momento, suponía una ventaja táctica. Era la figura clave en la maquinaria, guiando las piezas hasta su correcta colocación. Leo proporcionaba la infraestructura digital para toda la operación. Creó un portal seguro y encriptado donde las mujeres podían comunicarse con el equipo legal y compartir información adicional. Continuó vigilando a Miller y Davis, rastreando sus comunicaciones y movimientos y elaborando un perfil en tiempo real de su creciente paranoia. Descubrió que, tras el incidente en el apartamento de Kesha, Davis había convocado una reunión de emergencia con el fiscal de la ciudad y el presidente del sindicato policial. Estaban atrincherándose, preparándose para un asedio. Una noche, Marcus e Isabella se reunieron en un restaurante tranquilo para revisar el borrador final de la demanda civil. «Van a luchar contra esto», dijo Marcus, dando un sorbo a su agua. «La Unión irá a la guerra».
Intentarán desacreditar a estas mujeres. Pintarán a Miller como un héroe y a sus víctimas como mentirosas vengativas. Lo sé, respondió Isabela con calma. De hecho, cuento con ello. Marcus arqueó una ceja. Su arrogancia es su mayor debilidad, explicó. Estás a punto de acusar públicamente a uno de los suyos. No podrán resistir la tentación de responder. El presidente del sindicato se pondrá frente a una docena de cámaras y declarará la inocencia y la intachable integridad de Miller. Lo llamará un ataque infundado contra todos los valientes hombres y mujeres en uniforme. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Marcus al comprender su lógica. ¿Y cuando lo haga? ¿Y cuando lo haga?, concluyó Isabela, con los ojos brillando en la penumbra. Leo publicará mi video para todo el mundo. La trampa ya no era solo para Miller. Se había extendido para atrapar a todo el sistema corrupto que lo protegía. La red de hierro estaba tejida y estaban a punto de extenderla. La rueda de prensa se celebró en las escaleras del juzgado del condado, un lugar que Marcus Thorne eligió por su simbolismo. El día estaba nublado, y el cielo gris confería una solemnidad solemne al acto. Marcus estaba de pie en un atril, flanqueado por las 7 valientes mujeres que ahora eran los rostros de la demanda colectiva. Se mantenían erguidos, con expresiones que reflejaban una mezcla de ansiedad y feroz determinación. Ya no se escondían entre las sombras. Decenas de reporteros y equipos de cámara se habían congregado. Una prueba fehaciente de la reputación de Marcus Thorne. Se palpaba en el aire el aroma de un gran escándalo, y los medios de comunicación los rodeaban como tiburones. Marcus comenzó a hablar, y su voz profunda captó la atención de inmediato. Estamos aquí hoy para anunciar la presentación de una importante demanda por violación de derechos civiles contra el oficial Daniel Miller, el capitán Robert Davis y el departamento de policía de Oakridge. Un murmullo recorrió la multitud de periodistas. Esta demanda, continuó, alzando la voz con una pasión contenida, detalla un patrón horripilante y sistémico de abuso, acoso e intimidación perpetrado durante años por el oficial Miller contra mujeres vulnerables de esta comunidad. Un patrón que su supervisor directo, el capitán Davis, ignoró y ocultó de forma deliberada y reiterada, de manera criminal. Señaló a las mujeres que estaban a su lado. Estas son las mujeres que tuvieron el valor de denunciar. Sus historias son testimonio de una corrupción profunda y generalizada dentro del departamento de policía de Oakridge, una cultura que protege a los depredadores en lugar de al público. La prensa lanzó preguntas a gritos. ¿De qué tipo de acoso tienen pruebas? ¿Qué buscan? Marcus levantó la mano pidiendo silencio. Los detalles de sus calvarios constan en la denuncia, de la cual todos ustedes ya tienen una copia. Y en cuanto a las pruebas, permítanme ser inequívoco. Tenemos evidencia concreta, irrefutable y profundamente perturbadora. Buscamos una indemnización punitiva significativa y, aún más importante, la supervisión y reforma federal del Departamento de Policía de Oakridge, ordenadas por el tribunal. Deliberadamente, utilizó un lenguaje contundente pero vago respecto a la naturaleza de las pruebas. Mencionó grabaciones y pruebas digitales, pero no dio detalles. Era el anzuelo. Estaba lanzando un bocado jugoso e irresistible al agua, sabiendo que los tiburones del sindicato policial no podrían resistirse. La rueda de prensa fue la noticia principal del noticiero nocturno. Se transmitieron los rostros de las 7 mujeres. En toda la ciudad, su serena dignidad contrastaba fuertemente con las desagradables acusaciones. La reacción del departamento de policía y su sindicato fue inmediata, y tal como Isabela había predicho. En cuestión de horas, el presidente del sindicato policial, un hombre implacable y agresivo llamado Frank Rizzo, convocó su propia rueda de prensa. Se encontraba en las escaleras del sindicato, rodeado de un grupo de oficiales con semblante adusto, entre ellos el capitán Davis, visiblemente nervioso. El oficial Miller brillaba por su ausencia. Este es un ataque repugnante, infundado y con motivaciones políticas contra un servidor público ejemplar, exclamó Rizzo por los micrófonos.
El oficial Miller es un veterano condecorado con 10 años de servicio en la policía. Es un héroe que arriesga su vida a diario. Estas acusaciones, vertidas por un grupo de individuos resentidos que buscan publicidad y su abogado oportunista, son un insulto para todos los policías. Sonrió con desdén, con el rostro enrojecido por una indignación teatral. Hablan de pruebas irrefutables. No tienen nada. Esto es una extorsión, lisa y llanamente. Lucharemos contra esta demanda infundada con todos los recursos a nuestro alcance y lograremos que se desestime. El sindicato de policía de Oakridge apoya incondicionalmente al oficial Miller y al capitán Davis. Son hombres íntegros y serán exonerados por completo. En su sala, Isabela veía la actuación de Rizzo en una pantalla grande con una expresión indescifrable. A su lado, Leo estaba sentado con su portátil abierto, un solo archivo listo en el escritorio. Mojó el anzuelo, dijo Leo, sin poder ocultar la emoción en su voz. No pudo resistirse. La arrogancia es una droga poderosa, respondió Isabela en voz baja. Observó cómo Rizzo terminaba su diatriba, cruzando los brazos desafiante y mirando fijamente a las cámaras. Acababa de dar fe públicamente, y con el pleno respaldo de su sindicato, del carácter de un depredador corrupto. Había puesto en juego su propia credibilidad y la de toda su organización, arriesgándola. ¿Es el momento?, preguntó Leo, con el dedo sobre el ratón. Isabela esperó un instante, dejando que las últimas imágenes del rostro desafiante de Rizzo se desvanecieran de la pantalla. «Es el momento», dijo. «Acaben con ellos». Con un solo clic, Leo ejecutó la orden. El archivo de video encriptado, la grabación completa sin editar del Aston Martin de Isabela, se subió simultáneamente a los servidores de todos los principales medios de comunicación locales y nacionales, así como a todas las principales plataformas de redes sociales. El anzuelo había caído. Ahora era el momento de dar el golpe final. La detonación fue instantánea y espectacular. Fue como si una bomba digital hubiera estallado en el corazón del panorama mediático de la ciudad. A los pocos minutos de que Leo subiera el video, los teléfonos de las redacciones de todo el estado empezaron a vibrar. Productores, editores y periodistas, inicialmente escépticos, vieron los primeros segundos del video y sintieron una descarga de adrenalina. No era un rumor ni una acusación, era una confesión en alta definición. El noticiero de las 6:12 estaba terminando, pero las estaciones interrumpieron su programación habitual. Un anuncio de reportaje especial apareció en las pantallas. La primera en emitirlo fue una joven y ambiciosa reportera de investigación que había seguido de cerca la rueda de prensa de Marcus Thorne. Les traemos noticias de última hora e imágenes realmente impactantes sobre las acusaciones contra el agente de policía de Oakridge, Daniel Miller. Anunció con voz tensa, entre la seriedad profesional y la genuina conmoción. Debemos advertirles que el contenido que están a punto de ver es profundamente perturbador. Y entonces comenzó. El video era impactante e innegable. El público vio la hermosa tarde de sábado, el reluciente Aston Martin. Vieron el rostro burlón del oficial Miller, captado con nitidez en alta definición por la cámara del retrovisor. Escucharon su voz, captada con perfecta claridad por los micrófonos de la cabina, mientras mentía sobre haber olido marihuana. Observaron horrorizados cómo la cámara interior mostraba el hábil manejo en el momento en que sacó la bolsita de su bolsillo y la colocó bajo el asiento. Pero lo más condenatorio fue el audio de su proposición. No había ambigüedad, ni lugar a dudas. Un acuerdo privado y todo esto desaparece. Las viles palabras resonaron en los hogares de toda la ciudad. Un testimonio crudo y repugnante del abuso de poder. La transmisión fue un golpe maestro digital. Las redes sociales estallaron. El hashtag #Miller el Depredador se convirtió en tendencia en menos de una hora. El video se compartió decenas de miles de veces. Cada vez que se compartía, se expresaban muestras de indignación y repugnancia.
quienes se habían mantenido neutrales y habían defendido instintivamente a la policía, se vieron confrontados con pruebas que no podían ignorar. En el local del sindicato policial, Frank Rizzo celebraba su desafiante rueda de prensa con el capitán Davis y algunos leales. Reían y brindaban por su victoria sobre Marcus Thorne, cuando el teléfono de Rizzo empezó a vibrar sin cesar. Un asistente entró corriendo, pálido como la muerte. «Frank, tienes que ver esto», tartamudeó, extendiéndole el teléfono. Rizzo se lo arrebató y palideció al ver el video. Vio al mismo hombre al que acababa de llamar héroe plantando pruebas e intentando extorsionar a una mujer. El sonido de su propia defensa grandilocuente de esa mañana le pareció ahora una patética broma. Levantó la vista del teléfono, con los ojos desorbitados por el horror, mirando al capitán Davis, que pareció encogerse en su silla. La trampa se había activado y cayeron de lleno en ella. Las cadenas de noticias repitieron el video en bucle, contrastando fragmentos del discurso de Rizzo con las grabaciones de los crímenes de Miller. La yuxtaposición fue devastadora. La defensa que Rizzo hacía de Miller ahora parecía un respaldo criminal. Entonces llegó la revelación final e impactante. Un periodista avispado ya había investigado el registro del Aston Martin. Una fuente del DMV confirmó el nombre de la propietaria, Isabella Vance. Una búsqueda rápida de ese nombre en bases de datos federales arrojó un único resultado no clasificado: una condecoración por servicios prestados por el director de la CIA. El noticiero de las 10 horas abrió con un titular aún más explosivo. Un oficial de Oakridge intenta extorsionar y chantajear a un agente de alto rango de la CIA. La noticia ya no era local, sino nacional. La humillación para el departamento de policía de Oakridge fue total. No solo los habían atrapado en un delito, sino que habían quedado expuestos como peligrosamente incompetentes. Su oficial estrella había intentado aprovecharse de una mujer capaz de derrocar gobiernos extranjeros antes del desayuno. La indignación pública fue una ola gigante, un rugido furioso que exigía acción inmediata. El gobierno municipal, la alcaldía, la fiscalía, todos quedaron atónitos, con los teléfonos sonando sin parar. El juego había terminado. El amanecer que siguió a la transmisión se sintió distinto. La indignación que había estallado en Internet y en los medios de comunicación durante la noche se había solidificado en una exigencia fría e implacable de justicia. La ciudad contenía la respiración, aguardando las inevitables consecuencias. No tuvieron que esperar mucho. A las 8:00 de la mañana, 2 camionetas negras con placas oficiales se detuvieron frente a la comisaría de policía de Oakridge. No pertenecían ni a la ciudad ni al estado. Eran federales. Un equipo de agentes del FBI, con semblante adusto y encabezado por un investigador principal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, entró en el edificio. No estaban allí para hacer preguntas, ni para coordinarse con las autoridades locales. Estaban allí para tomar el control. La comisaría, habitualmente un hervidero de conversaciones y actividad, quedó en silencio. Los agentes se quedaron paralizados en sus escritorios, observando cómo los agentes federales pasaban junto a ellos con rostros impasibles. Le entregaron al capitán Davis una orden federal para la incautación de todos los registros, ordenadores y archivos relacionados con el agente Daniel Miller, así como todas las denuncias de asuntos internos de los últimos 7 años. Un segundo equipo de agentes localizó al oficial Miller, a quien se le había ordenado permanecer en su domicilio. Lo encontraron en su sala de estar, sentado en la oscuridad, mirando fijamente la pantalla apagada del televisor. No opuso resistencia. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la mirada vacía de un hombre que sabía que su vida había terminado. Lo esposaron y lo soltaron frente a sus atónitos vecinos. El patético acto final de su fallido intento de depredación. Simultáneamente, el capitán Davis era escoltado fuera de su oficina. Sus intentos de fanfarronear e imponer su autoridad se toparon con el frío e implacable muro de la jurisdicción federal. Mientras lo llevaban esposado por la sala de detención, sus propios agentes
Los hombres a quienes había protegido y apoyado lo miraban fijamente, con rostros que reflejaban una mezcla de asombro y, en algunos casos, una silenciosa satisfacción. El jefe de la comisaría había sido depuesto. Los arrestos eran la noticia principal en todas partes. Los cargos eran graves: conspiración para violar los derechos civiles, manipulación de pruebas, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Dado que el objetivo de sus delitos era un agente federal, las penas se agravarían considerablemente. Frank Rizzo, presidente del sindicato policial, se vio obligado a ofrecer una humillante disculpa pública. Pero ya era demasiado tarde. Su credibilidad había quedado destrozada. Renunció a su cargo ese mismo día, poniendo fin a su carrera en desgracia. Isabella Vance vio las noticias desde su casa. Vio las imágenes de Miller y Davis esposados, con rostros que reflejaban una mezcla de sorpresa y derrota. No sintió alegría ni triunfo, solo una silenciosa y sombría sensación de resignación. Un trabajo necesario, aunque desagradable, se había completado. Sonó su teléfono. Era Marcus Thorne. «Ya está hecho», dijo con voz pesada, reflejando el peso del día. «El fiscal federal se está tomando el caso muy en serio. Le ofrecen un trato a Miller si testifica contra Davis y la corrupción financiera del sindicato. Lo aceptará. Ambos estarán fuera por mucho tiempo». «¿Y las mujeres?», preguntó Isabella. «La ciudad ya se ha puesto en contacto con ellos para llegar a un acuerdo en la demanda colectiva», respondió Marcus. «Ni siquiera van a oponerse. El acuerdo será histórico, y el Departamento de Justicia está imponiendo un decreto de consentimiento al departamento, con supervisión federal durante al menos la próxima década. Se avecina un cambio sistémico real, Isabella, gracias a ti. Gracias a ellos». El precio de la arrogancia de Miller no fue solo su propia libertad, fue el desmantelamiento del sistema corrupto lo que le permitió prosperar. Su intento de arruinar la vida de una mujer había resultado en justicia para muchos y había obligado a una institución quebrada a enfrentarse finalmente a su propia imagen. La tranquila calle de Oakridge Estates era pacífica, una vez más. Pero era una paz distinta, una que no nacía de la ignorancia, sino de la justicia. Al final, el juicio fue casi una formalidad. Ante el vídeo irrefutable y una montaña de pruebas corroborativas, Daniel Miller se declaró culpable. Fue condenado a 14 años de prisión federal. El capitán Davis, declarado culpable por su participación en la conspiración y el encubrimiento, recibió 10 años. Los registros financieros que Leo descubrió dieron pie a una investigación aparte que destapó una serie de irregularidades en el sindicato policial, dejando al descubierto años de corrupción. Isabella no tuvo que testificar. Su trabajo había terminado aquella tarde de sábado. Una semana después de la sentencia, estaba sentada en su tranquilo patio, con una taza de té humeante en las manos. El Aston Martin relucía en la entrada, no como un trofeo, sino como un compañero silencioso en la búsqueda de justicia. Pensó en la fatal suposición de Miller de que una mujer hermosa, una mujer negra en un coche de lujo, era una presa fácil, un símbolo de algo que se podía tomar y destruir. No podía estar más equivocado. Él la veía como una víctima cuando, en realidad, ella era la consecuencia. Su victoria no radicaba solo en las condenas de prisión, sino en la serena dignidad de las mujeres que ahora recibirían su indemnización, un reconocimiento tangible de los agravios sufridos. Se esperaba que la supervisión federal impidiera que futuros delincuentes se aprovecharan de futuras víctimas. La verdadera justicia, reflexionó, no se trata solo de castigar a los culpables, sino de desmantelar los sistemas que los crean, de iluminar la oscuridad con tal intensidad que no tenga dónde esconderse, de garantizar que una mujer pueda disfrutar de un tranquilo paseo en coche en una tarde soleada, con la seguridad de que su derecho a existir está garantizado. ¿Qué fue lo que más te satisfizo de la caída de Miller? ¿Crees que una sola persona puede realmente cambiar un sistema? Comparte tu opinión en los comentarios.
Gracias por acompañarnos en este recorrido.